tenés las manos frías y no podés arrancar a tocar. Inclusive decís, bueno, me pongo a tocar y entro en calor. Y resulta que el tiempo que tardás en entrar en calor las manos, ya se te pasó un show. Y lo tocaste todo mal. Y no como en casa, que te sale todo fenómeno. ¿Por qué? Porque en casa tenés las manos calentitas. Y cuando vas al show tenés las manos frías. O lo que también es peor, que haya otros músicos y vos tenés tu turno para tocar. Y en ese turno agotás tu único tiempo que tenés para tocar mal porque tenés las manos frías. Yo sé que tener las manos frías para tocar te quita el sueño. Por eso, mirate este video y vas a dormir como un tronco. Mira, yo te voy a decir primero, el primer consejo que te daría es que lo mejor para calentar es el Henon, el Anon. O sea, pero también sabemos que el Anon te lleva un montón de tiempo. Y no siempre te vos tenés ese tiempo. Y aparte, tampoco podés, por ejemplo, a veces uno tiene que calentar en un lugar donde hay otros. Y no es que vos podés decir a la gente, bueno, yo hago una sesión de Anon y de Henon y se aburren todos. Así que yo te voy a pasar un ejercicio muy simple que me pasaron una vez a mí, que de alguna forma hace entrar en calor las manos, hace trabajar los dedos meñiques, que es los dedos más chiquitos, que es un poco los que más nos cuestan también trabajar, sobre todo con las manos frías. Y bueno, y te lo voy a pasar, vas a ver qué piola que es, que vos podés estar capaz que 2 o 3 minutos con eso y ya entras en calor. Y ahí vos podés estar más o menos, una vez que lo mecanizás también podés hablar, en fin, si hay gente podés interactuar sin que se tengan que clavar con tus benditos Henon. Antes de pasar al ejercicio, quería charlar de 2 cosas al respecto. Una, que la musculatura que se enfría para que podamos tocar el piano realmente no es la de bajar los dedos. A veces uno le llama tener fuerza. Me acuerdo que un amigo me decía, vos debes tener mucha fuerza en los dedos, haces así a una persona y la matás. En realidad, para abajo siempre podemos bajar bien los dedos. Los músculos que más necesitan ser calentados, que son débiles y que tienen que trabajar muy bien cuando tocas el piano, son los de acá arriba, los que levantan los dedos. Entonces, esto de hacer así no garpa mucho, como tampoco hacer esto. Porque no es lo que se enfría este dedo, esta parte del dedo, lo que te impide tocar mejor, sino que es la parte de acá arriba. Entonces, a veces lo mejor es ponerte así. Yo no sé si acá tengo el micrófono, obviamente ruido. O sea, yo cuando lo aprendí, suelo andar así, ¿no? Sobre todo en invierno. O sea, frotando la parte de acá arriba, bueno, de última me mando yo lo hago más abajo, pasa que acá me agarra la cámara. Pero es esto, es frotar esta parte. Y bueno, moverlos, ¿no? Si tenés los medios, también es cierto de que capaz que meter las manos en agua caliente, como hacen en algunos concertistas, garpa. Lo que pasa es que casi nunca tenés esos medios. Ir a tocar un restaurante y meterte en la cocina y decirle al cocinero que te caliente agua para que encima no te queme las manos, sino que vaya tu temperatura y después quedar un rato con las manos en una olla, es un poco incómodo, aunque también tenerlo en cuenta, eso garpa. Por ejemplo, lo puedes tener en cuenta para una grabación, o si vas a grabar en casa. También es cierto, ojo, que si vos empezás a tocar y tocar y tocar, con el tiempo los músculos se vuelven más fuertes y vos podés llegar te va a pasar de ver tipos que vienen en frío y tocan bien, porque justamente ya tienen los músculos tan fuertes que aunque estén en frío, lo que pasa es que, bueno, cuando digamos, las manos frías nos impiden tocar bien es porque estamos en un punto ahí donde los músculos tienen, pero no tienen mucho resto, tienen fuerza ya, pero no mucho resto. Bueno, y ahí es donde vamos a calentar. Vamos al ejercicio y te suscribís, das like y si podés, me apoyás en Patreon. Te voy a mostrar este ejercicio, pero quiero dejar claro que no quiero que reemplaces el Anon. El Anon completo desarrolla un montón de habilidades de combinaciones de digitación de dedos, sino que estamos hablando para calentar y para no clavarte con un Anon o a clavar a los demás. Y la idea, vamos a hacer esto, vamos a tomar estas 5 notas, pero tratamos de ordenarnos. Si yo toco acá, no es que la otra mano va, sino que cada dedo esté posado sobre las notas que va a tocar, de do, de a sol, de do a sol. Cada dedo en un lugar, en una tecla distinta. No es que hago así y la mano hace esto, ¿no? O hace, ¿no? Sino que los dedos queden ahí, que quede como armadito. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Es una pavada, pero es buenísimo. Voy a hacer esto ascendente hasta sol y voy a bajar. Después voy a hacer esto. O sea, cuando bajé, voy a hacer do, re, do, re. Después voy a hacer mi, fa, fa. Después sol, fa, mi, re, do. ¿Ve? Entonces nos va a quedar algo así. Voy despacito primero.
¿Ves? Te vas dando cuenta cómo va quedando, ¿no? Esto, o sea, si vos lo ideal sería tocarlo bien articulado, más que rápido. Pero obviamente si agarra un poquito de velocidad es cuando empieza como a rendir, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y aparte lo que tiene de piola, o sea, vos podés quedarte un rato con esto mientras vas charlando, ¿no? Y vas charlando con la gente o mirando a las chicas pasar o a los chicos pasar. Lo que también tiene esto de piola, y yo te aconsejo que lo hagas, es cuando vos cerrás un ciclo, o sea, vos fíjate que quedás en sol, ¿no? Que es en el 5º grado. Ahí lo hagas en sol. Vos decís, es igual a do. Sí, cada 2 tonos la digitación va a ser la misma, pero ahora quedaste en re. Y ahora lo haces en re. Y ves, vas pasando por las tonalidades. Ahora estás en la. Se va dificultando, ¿ves? Ahora cuando estás en mi vas a tener 3 sostenidos. En este caso 2 para fumarte. Ni hablemos cuando vas así. Estás en sí, lo hago acá para que no se me vaya la cámara. ¿Ves? Ni hablemos cuando vas a fa sostenido. Cuando estás en do sostenido ya empiezan a haber bemoles, según como lo quieras ver, por el tercer grado, ¿ves? Lo mismo, la bemol, la misma digitación, porque cada 2 es como que vas repitiendo la digitación. La digitación, me refiero a la cantidad de alteraciones dentro del ejercicio. Mi bemol. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Bueno, por hablar toco cualquier cosa. Si bemol. Cuando vas a fa ya se va como aclarando, ¿ves? Tenés un bemol solo, muchas blancas. Y cuando vas a do, ¿qué pasó? Pasó que pasaste por todas las tonalidades. Bueno, te pasé un poco por todos los tonos. El concepto estaba claro, pero la idea también es que si vos me ves tocar, lo ves un poco como también lo ves resuelto, ya que te quede en el video. No te olvides de suscribirte y también, fíjate, si querés aprender a tocar el blues en 30 días, tengo un cursazazo de 30 lecciones, una por día, y vas a ir tocando. Hay que elaborar mucho, no digo que es fácil, pero bueno, pero vos le podés decir, le voy a meter un mes a esto y sos otra persona. Lo tengo en mi Patreon por $25. Lo voy a dejar en Amazon si puedo. Y también, obviamente los enlaces los tenés en la descripción del video y en el primer comentario. Ah, y por $25 también tengo el libro El oficio de la música. O sea que vos te metes con $25 y te llevas los 2. Sin más, nos vemos en los siguientes videos. Yo me quedo practicando. Mentira, me voy por ahí. Arrivederci.